Atrasarla porque no quiere comenzar. No, Está. Bienvenido, camarada Fernando, del Socorro Obrero de El Salvador. Hola, ¿me escuchás? sí, te escucho. ¿Cómo te va? Acá Martín Guevara, en Argentina. Bueno, la idea era hacer una conferencia. Resultado de ayer publiqué un video y hice una publicación en las redes sociales sobre Roberto Vaquero. Bueno, planteando que, según mi entender, Roberto Vaquero es el mejor alumno de Trotsky e incluso supera a su maestro. Bueno, Fernando, no estás de acuerdo con esa afirmación, pero antes eh, yo te había planteado si vos tenías alguna crítica con respecto a Roberto que quieras compartir con nosotros y después, bueno, que plantees las disidencias que tenés con respecto a la publicación y al video que subí ayer. Claro, ok. Te cedo la palabra. Este, las críticas que yo le puedo hacer a Vaquero es de que en sus videos, por ejemplo, en contra de los progres, de las feministas, en contra de los queer, de ese lobby queer que en Sal, eh, podríamos decir que enaltece eh, ser un reaccionario, no lo profundiza de una manera que se debería de profundizar, solo toca la superficie. La otra es que tiene, a mi parecer, un sentido de autoritarismo, de totalitarismo, que muchas veces eso puede restar al movimiento. No, a veces, muchas veces, no reconoce fallas pequeñas y en muchas ocasiones no está abierta a la crítica, pero por lo menos en las que yo la he visto y que hemos tenido charlas con el PMLRC, que es miembro del, bueno, y secretario general, y aparte un par de charlas con Fermín del Frente Obrero. Parece que cualquier cosa que les digamos están abiertos a la crítica, abiertos al cambio, pero Roberto sí tendría un par de errores en cuanto a eso, ¿verdad? En cuanto a que lo que diga él es la verdad absoluta y a mí eso no me parece. Perfecto. Sí, justamente por eso, viste que la idea de esta conferencia surgió porque yo había notado que, bueno, no te había gustado para nada mi publicación y mis videos y bueno, justamente yo considero, como tú estás diciendo, que los camaradas marxistas, realmente marxistas-leninistas, tenemos que estar abiertos a la crítica. La crítica de otros camaradas muchas veces nos hace ver errores que lamentablemente uno no ve. Así que bueno, te invito ahora, ya luego que hiciste la crítica a Roberto, que si querés hacer la crítica a mi publicación o a los Ok, videos sí, yo la verdad es y pasamos al que debate. estoy sorprendido y me alegra bastante que hayas accedido porque muchos camaradas no acceden a este tipo de cosas o ni siquiera las proponen. Eh, Me ha sorprendido y te felicito por eso, ¿verdad? Por lo que estás haciendo primeramente y bueno, y luego vamos a lo concreto. Eh, Gracias, Fernando. bueno, el, me parece que este es del primer video y voy a resaltar un par de puntos. Eh, Cuando hablamos del coloquio, ¿verdad? Que tuvieron, yo la verdad vi poco de eso, considero que es demasiado 3 horas para subirlo a una plataforma. Eh, ¿Te refieres al coloquio de Roberto con Santiago Armesilla y Johnny Liesca, ¿no? correcto. Eh, Sí, 3 horas, 3 horas, 7 minutos. sí, demasiado. Eh, Sí, a lo que yo voy es de que en este video mencionas que son antimarxistas debido a que no realizan un análisis materialista histórico, pero en el video claro. se ve claramente que dicen que es una crítica, un coloquio crítico hacia Podemos y hacia Izquierda Sí, Unida. Por lo
exactamente. Considero que una crítica eh, materialista, histórica o un recuento de los logros que pudieron haber tenido en sus tiempos Izquierda Unida y Podemos está de más, porque lo que replantean Podemos e Izquierda Unida es un claro reformismo, revisionismo. Y aquí es donde iba una pregunta. Eh, en Sí, muchos países se ha realizado este tipo de reformismo, de revisionismo, más que todo reformismo. En mi país, por lo menos, se ha hecho eso con el FMLN. Se planteaba un cambio en izquierda y a lo que llevó fue nada más a que un pequeño grupo de personas, como ha pasado en Venezuela, como ha pasado en Bolivia, como está pasando en México, se enriquezcan, como pasó en mi país, se enriquezcan de esto y claro. no llegan al fin que se supone que todos los materialistas, de todos los marxistas leninistas llevan, ¿verdad? Al cambio radical del capitalismo al socialismo. Sí, sí, por supuesto. Fíjate que, bueno, en el caso del líder de Podemos, se mudó a una mansión, ¿no? Lo mencionaron ahí en el video, que Johnny Illescas estaba indignado porque Pablo Iglesias se mudó a una mansión con su esposa, que también es la segunda de Podemos, ¿no? Correcto. Entonces, ahí es donde yo te hago la crítica, ¿verdad? A estas Claro, personas no hay que unirse, a estas personas primeras es que hay que atacarlas, porque en toda Latinoamérica, por lo menos en Centroamérica y parte de Sudamérica, hasta donde yo tengo conocimiento, cuando se habla de izquierda, se habla del demonio, se habla de algo corrupto, de algo impuro, de algo realmente reaccionario y en contra del pueblo, que solo busca el aprovecharse de la fe que ponen sus personas en los partidos sí, sí, y enriquecer a pocas te personas. cuento, Entonces, te cuento. Lenin decía que ellos lo que hacían era ilusionar a las masas. O sea, lo que hace la izquierda, que tú estás diciendo, progresista o reformista, socialdemócrata, Podemos, Pablo Iglesias, Alberto Garzón, Izquierda Unida. En Argentina, Cristina Kirchner, no sé si la escuchaste, es la líder del espacio progresista kirchnerista, sí, ¿no? correcto, Lo que ellos buscan es ilusionar a las masas con pequeñas reformas, pequeñas migajas que le dan a los más pobres. Y el papel de nosotros, los marxistas-leninistas, decía Lenin, era destruir esas ilusiones. En eso estamos de acuerdo. correcto. Lo que yo, lo que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Es decir, a esa gente no hay que darle absolutamente ninguna confianza. Lo que pasa, en ese video, yo lo que decía era que ellos analizaban a la fuerza política, principalmente Podemos, ¿no? Y cuando uno aplica nuestro método, el materialismo histórico, cuando uno es marxista y analiza una fuerza política, por ejemplo, Podemos, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que hace un marxista, dice cómo surgió. Es decir, cuál es, digamos, Podemos no nació de un repollo, como decimos en Argentina, ¿entiendes? Hay causas. Entonces, lo primero que tiene que decir un marxista español o argentino es que Podemos nace a partir del movimiento de los indignados en el 2011. Esa fuerza política fue la mejor intérprete, digamos, la que cosechó los frutos de ese movimiento. En el 2014 sacaron más de 2 millones de votos, tengo entendido, ¿no? Sí, Y que finalmente llegaron al gobierno. Es decir, el año pasado, luego de 9 años del movimiento de los indignados, llegaron al gobierno. Hasta ahí estamos de acuerdo, sí, ¿no? Entonces, entonces, eso es mi crítica. Mi crítica fue que ellos no aplicaron el método marxista. Y segundo, es que además de que un marxista tiene que decir, bueno, voy a analizar, dime por ejemplo, la fuerza progresista más importante de El Salvador, así tipo Podemos o el kirchnerismo, nuestra, ¿cuál sería?
Nuestro Tiempo es un partido nuevo que acaba de surgir, No, bueno, ¿verdad? que es progresista, progresista, izquierdista, ¿no? Progresista de derecha, es peor. Ah, bueno, no, no. Entonces no sería como Podemos y. Pero bueno, una fuerza política de izquierda en El Salvador. El FMLN. Que, bueno, sí, lo conozco perfectamente. El Frente Para un, Martí, ¿no? El sí, Farabundo. correcto. Sí, sí, lo conozco perfectamente. Bueno, ahí tienes. Si yo de repente quiero a analizar el FMNL, lo primero que tengo que decir es, bueno, ¿cuándo nació? ¿Entiendes? Respondiendo a la necesidad de qué sectores políticos. Y luego digo, bueno, el FMNL en El Salvador representa a la clase social tal, ¿entiendes? ¿A quién representa el FMNL en El Salvador? Probablemente, si es un frente de izquierda, probablemente represente a la pequeña burguesía urbana y rural y a ciertas capas de trabajadores, ¿verdad? Muy probablemente. La verdad es que no, ese es otro punto. El problema es también que Podemos, Izquierda Unida y todos esos partidos, y el partido de FMLN igual, eh, se basan en llegar al poder con la democracia. Es decir, en El Salvador hubo una guerra civil y el FMLN fue partícipe de eso, fue el que daba la mayor cantidad de militantes, ¿verdad? El que daba la mayor cantidad de fuerza, pero todo eso, todas las muertes, todo el derramamiento de sangre, violaciones a derechos humanos, em, desahucios, ¿verdad? Todo eso solo fue para estrecharle la mano a la derecha y seguir en el mismo sistema, no cambiar nada. O sea, el, No, por supuesto, es que justamente ese es el papel de estas fuerzas políticas. correcto, o sea, podemos hacer lo mismo, o sea, Sí, se, es que no tenemos divergencia. se instaura en el No, poder a base de la democracia. Entonces, exacto. hay otras cosas que mencionaba, eh, que era de unir esas fuerzas y de que esas fuerzas representaban a parte de la población porque tuvieron tantos millones de votos. Bueno, déjame decirte, ellos los ilusionen, como vos dijiste, pues, pero ya en la práctica, Claro, ya en el momento, no representan a nadie más que a ellos mismos. El FMLN no representa a la clase trabajadora, no representa al campesinado. Y eso es otra cosa. El campesinado ya no es, ya no se entiende como antes. Eh, el campesinado hoy en día ha cambiado. La pequeña burguesía de antes ahora es burguesía, no es pequeña burguesía, en el campo por lo menos, porque se han basado en la herencia. Entonces, te pongo el ejemplo de, no sé si viste la noticia en Murcia, de un trabajador que murió, de un jornalero, no sé si, sí, ¿verdad? sí, sí. A Me contestaron, causa del, me contestaron que Roberto y su organización lo defendieron, ¿no? hicieron una protesta con el Frente Obrero acerca de eso. Y en base a Sí, eso llevaron al empresario a juicio y ahora creo que está cobrando pena. Pero ese sí, empresario era un pequeño burgués, bueno, sus antepasados eran pequeños burgueses y ahora él que tiene toda la tierra es un burgués porque ha aprovechado la tierra y ha llevado a trabajadores a que cosechen y a que saquen fruto de ella y en base a eso sacar su ganancia. Entonces, el campesinado como tal ya no, ya como lo conocían antes, ya no existe. El campesinado ahora son los jornaleros, son las personas que tienen pequeñas parcelas, pequeños terrenos en donde trabajan unos dos, tres cerdos, cuatro vacas y ya, y eso es todo. Ese es el campesinado. Hay campesinado, claro que sí, pero no como se conocía antes. Y a ese campesinado se refiere eh, vaquero y habla del obrero porque son obreros. En campos son obreros. O sea, ya no hay, o sea, se han
se han encargado de quitarle las tierras a todos esos pequeños burgueses de antes y ahora hacerlos jornaleros. O sea, les dan un poquito de su tierra y ese poquito de su tierra es lo único que tienen en la casa y su comida. Ya. Entonces han cambiado las condiciones materiales, por lo tanto, de esa manera, ahí es donde tú no realizas el materialismo histórico. Y ha habido un cambio en eso. Igual aquí en El Salvador es lo mismo, es exactamente lo mismo. Entonces, lo que te quiero decir es, no por ejemplo, este error que tuvo Vaquero en no realizar un estudio a fondo en ese coloquio, porque realmente sí lo tuvo que realizar, eh, no lo hace antimarxista. Simplemente fue un error. Que hay que criticarse, hay que Claro, criticarse. Pero claro, lo que pasa, antimarxista creo que es demasiado no ver, entonces no estás viendo el trabajo que hace él en España con la Casa Obrera, con el Frente Obrero, con el PMLRC, que ataca a todas las fuerzas políticas que son progresistas y que se dicen de izquierda, pero en realidad están disfrazados de derecha, como Pablo Iglesias. claro, pero ahí está justamente el tema. Ahí está mi crítica. Yo no estoy en desacuerdo para que se entienda. Nosotros acá, los marxistas argentinos, hacemos exactamente la misma tarea que hace Roberto Vaquero o que puedes hacer tú en El Salvador con el FMNL. Roberto Vaquero lo hace con Podemos e Izquierda Unida y nosotros lo hacemos con el kirchnerismo, ¿sí? Correcto. Es exactamente el mismo trabajo, eso no hay ninguna divergencia. Yo no lo estoy criticando a Roberto Vaquero porque ataca las cosas negativas de Podemos o porque quiere destruir la ilusión que las masas tienen en Podemos. No, justamente ese es nuestro trabajo, el tuyo con el FMNL en El Salvador, el de Roberto con Podemos Izquierda Unida en España y el mío con el kirchnerismo. Pero hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora viene la parte que yo estoy en desacuerdo con Roberto Vaquero, es que, te lo voy a poner como un ejemplo concreto de organizaciones con las cuales yo sí estoy de acuerdo y creo que realmente son marxistas-leninistas en España. No sé si tú lo has escuchado, son pequeñas organizaciones, por ejemplo, Organización Comunista Revolución, la OCR, o La Masa, que es otra organización española, que sí hacen un trabajo verdaderamente marxista, es decir, no un trabajo incompleto como hace Roberto Vaquero, de solamente ver las cosas negativas de estas fuerzas progresistas, sino que nosotros tenemos que hacer también el trabajo de ver y apoyar las medidas progresistas que toman estas agrupaciones. Por ejemplo, en España han sacado no sé si escuchaste, la renta básica universal, la RBU. Sí, Bueno, esa es una medida que si bien Podemos no está cumpliendo con su plataforma que decía que iba a dar 1.000 euros, algo así, ¿no? Finalmente es mucho menor, son solamente 400 euros para una persona sola, extendible a 1.100 si es un grupo familiar de 5 personas, ¿no? No es la medida que prometió Podemos, pero nosotros no podemos negar que para la persona, el desempleado, el desocupado, excluido, que no tenía ningún ingreso, de repente cobra 400 euros, que repito, es una miseria, pero es una mejora objetiva, ¿no? Material. Entonces, esa es mi crítica, que Roberto Vaquero es un antimarxista porque solamente solamente hace una parte de nuestro trabajo, ¿entiendes? Que yo estoy de acuerdo con esa parte, pero no hace la otra parte de ver las cosas positivas y, más importante que esa, es ver en estas organizaciones, yo te puedo poner un ejemplo acá en Argentina, el kirchnerismo. Nosotros sabemos claramente que hay un kirchnerismo de izquierda, cercano a nosotros, y un kirchnerismo de derecha, ¿sí? En el kirchnerismo de izquierda, yo te puedo nombrar a dirigentes políticos de primer nivel, como por ejemplo Luis Delía, Milagro Sala,
Juan Grabois, que son potenciales compañeros de ruta de los comunistas. ¿Entiendes? Eso no lo hace Roberto Vaquero. Y no sé si tú lo haces en el FMNL. Si tú no encuentras, yo te desafío a eso, un dirigente o un grupo de dirigentes o militantes de segunda o de tercer nivel que sean potenciales aliados nuestros, que sean la izquierda del FMNL, bueno, tú estás abandonando el marxismo. ¿Entiendes? Porque no puede ser que tengas esa visión como Roberto Vaquero, como Johnny Liescas o como Santiago Hermesilla, que solamente ve enemigos en estas fuerzas progresistas. ¿Comprendes mi posición? Sí, totalmente. Y de hecho es la misma posición que tiene el FMLN en este país. Eh, ¿Qué te digo? Realizarles un elogio a personas que prometen cosas a las personas para que les den una miseria, no me parece que sea para nada marxista. Eh, Bueno, el entonces problema es tú piensas, que tú piensas, yo tengo una pregunta, ¿tú piensas que Podemos o el kirchnerismo sacó más de 6 millones de votos en la última elección en Argentina? Tengo entendido que Podemos sacó más de 2 millones de votos, ¿sí? sí, El FMNL no sé cuántos millones de votos habrá sacado. Ahora, ¿tú piensas que cómo han hecho para sacar semejante cantidad de votos? Es decir, no hay en esas fuerzas progresistas algo que realmente eh, lleve a millones de personas a tener ilusiones en esas fuerzas, porque ¿por qué lo votan? ¿Me entiendes? claro, es que lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, te puedo hablar de aquí El Salvador, no te puedo hablar mucho Sí, de sí, España, pero por lo menos aquí en El Salvador, esto fue un periodo de 10 años. Aquí se hacen las elecciones cada 5 años. Y pues votó la mayoría de personas por el FMLN, porque pensaron que iba a haber un cambio, porque pensaron que iba a haber algo positivo para ellos, y que realmente iban a cumplir con su palabra. Y ahí tenemos a Mauricio Funes, que está extraditado, bueno, que está exiliado prácticamente, está asilado en Nicaragua por un robo de más de 100 millones de dólares. Tenemos a Sánchez Serén, que también lo están investigando por robo de millones de dólares, ¿verdad? Porque aquí no tenemos moneda nacional, bueno, está el colón, pero nuestra moneda es el dólar, por una medida derechista. Pero bueno, a lo que voy yo es, bueno, todas esas personas que votaron por el FMLN han votado sus esperanzas en una izquierda. O sea, ellos cuando les hablan de izquierda, solo piensan en el FMLN. Cuando les hablan de comunismo, de socialismo, solo piensan en el FMLN, solo piensan en Maduro, solo piensan en esas personas de Podemos, solo piensan en lo mismo, pues. En personas claro, que han defraudado al pueblo, en personas que solo han hecho más que traer desgracia. O sea, en obras, por ejemplo, ok, en el ejemplo de aquí El Salvador, hace poco han sido las elecciones y ganó un tipo que era del FMLN y creó su propio partido que se llama Nuevas Ideas. El nombre de ese tipo es Nayib Bukele. El tipo es un populista a morir y hace exactamente lo mismo que hace Podemos con eso se le llama asistencialismo. Y el sí, sí, asistencialismo es simplemente una medida populista de derecha, de, es decir, darles las migajas al pueblo para decirles, no, yo estoy con ustedes. Lo que pasa, Martín, es que si uno sigue reivindicando a esas personas, si uno sigue elogiando todos sus pequeños actos, no se va a crear algo diferente.
vamos No, pero, a lo mismo, o sea, si no se critica rotundamente a estas personas, como las personas que han defraudado, que se han visto defraudadas por estas mismas personas van a creer en el nuevo partido que uno está creando, o que, por ejemplo, Roberto está creando. Y por eso es que pero la justa, seguridad. pero justamente, pero justamente, Fernando, tú lo has dicho. Tú hace un ratito dijiste cuál es justamente el problema que nosotros tenemos, los marxistas-leninistas. Nuestro problema es lo que tú dijiste recién, que si vas a El Salvador, a España o a Argentina, tú dijiste, para las masas, la izquierda en El Salvador es el FMNL, en España Podemos, en Argentina el kirchnerismo. Correcto. No piensan que la izquierda somos nosotros, ¿entiendes? No piensan que nosotros somos la opción. Exacto. Y bueno, eso es justamente cómo, ahí está el tema. O sea, yo estoy de acuerdo con la descripción que haces vos y la descripción que hace Roberto Vaquero de estas fuerzas políticas. Son eso, son eh, simplemente capitalismo, pero de otra forma, es administrar la pobreza, Correcto. no son revolucionarios. Por supuesto, eso estamos de acuerdo. La cuestión es cómo nosotros, los marxistas-leninistas, logramos que las masas dejen de pensar que la única opción que tienen en nuestros países son estas agrupaciones. Tú piensas, por lo que yo entiendo, que tiene razón Roberto Vaquero es en criticarlas rotundamente y demonizar, digamos, criticarles, ver todo lo malo y hablar pestes de ellos, ¿no? Marginarnos, y de esa forma las masas se van a alejar de estas organizaciones, ¿no? Entiendo bien. Ahí es otro punto que yo tengo Yo, un poco de que estoy en un poco de desacuerdo. Sí, hay que hacer una profunda crítica hacia estas organizaciones, sumamente profunda, pero no de la manera tan burlona e informal en la que la hace él. Esa es otra claro, crítica. No, claro. no hay que tomar las cosas como un juego. O sea, estas cosas no es un... Entiendo yo que tal vez lo hace por generar vistas, por generar, ¿verdad? Ingresos para su partido y para el movimiento. Pero si nosotros ocupamos esa plataforma, cualquier plataforma, en YouTube, Facebook, Twitter, cualquiera, y nos encargamos de hacernos ver como payasos, en algunos momentos se pierde la seriedad, se pierde la formalidad, a pesar de que sea un formato entretenido y que sea un formato no muy pesado de ver, pero se pierde el camino, pues. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo en que se tiene que criticar rotundamente todas las acciones de estas izquierdas progresistas en todos los países, eh, incluyendo en el mío, pero sobre Bueno, todo es ese, trabajar con las bases de estas organizaciones, llevarse a las ah, bases de estas organizaciones hacia tu movimiento de manera, no una manera eh, agresiva ni repulsiva, sino que proponiéndoles algo, diciéndoles, miren, nosotros no estamos de acuerdo con su partido por esto, esto y esto. Y nosotros proponemos esto, esto y esto. Nosotros entendemos que ustedes son nuevos, pueden todavía encaminarse hacia un buen camino marxista-leninista, no hacia el camino que va en las izquierdas progresistas. Pero lo que hace Roberto es simplemente generar repudio entre estas personas. Y es lo mismo que hace, fíjate, el feminismo. El feminismo precisamente hace eso, genera repudio ante las personas, genera asco, genera, incluso ha llegado a generar un estereotipo dentro del feminismo y eso hace que nadie esté de acuerdo con sus ideas. O sea, tratan de ser demasiado agresivas, demasiado eh, llegan con la espada desenvainada a todos lugares. Todo es ofensa y todo es esto y todo es aquello. Y de esa manera no se atrae gente.
En su trabajo, Roberto, el Frente y los demás han atraído un montón de personas, muchísimas personas, miles de personas, y han hecho un montón de cosas, sí, pero el trabajo con las bases de las otras organizaciones es clave. Aquí es muy difícil hacer eso. Estamos nosotros, por lo menos yo estoy comenzando con esto de Socorro Obrero, es un movimiento nuevo, en conjunto con otros camaradas que han iniciado otro esfuerzo que se llama CRC, Comité de Reconstrucción Comunista salvadoreño, pero nuestra tarea no es llegar agresivo, llegar con la espada desenvainada. Nuestra tarea y nuestras obligaciones es llegar y hacer actos de solidaridad obrera para que las personas vean que nosotros estamos haciendo un cambio. ¿Ves? Perfecto. ¿Verdad? Fernando, perfecto. Bueno, te quería agradecer esta primera conferencia. Ya pasamos creo que la media hora. Y bueno, te invito a que sigamos tratando el tema. Es un tema muy complejo, apasionante y bueno, acá se juega el futuro de la revolución, elegir el camino para conectar con las masas. De eso se trata, ¿no? Claro. Eh, Bueno, te agradezco y bueno, te invito, si querés, para la semana que viene, como habíamos hablado antes en privado, si querés sumar a un camarada, yo sumo a otro camarada y ampliamos el debate. sí, por supuesto, me parece muy bien. Realmente es un tema muy amplio, como vos decís, y para tu plataforma media hora creo yo que es bastante, ¿verdad? Te agradezco Exacto. por haberme escuchado, por haber tenido la mente abierta y bueno, espero que algo haya servido de lo que hemos platicado. No, por supuesto, y te agradezco que hayas participado y bueno, y abierto a las críticas y bueno, continuamos la semana que viene. Ahora voy a tener la grabación